Shalom, Dios te bendiga. Te habla tu hermana Luz una vez más por aquí. Esta vez vengo para presentar otra serie y esta serie es bien importante porque la serie se titula Viralicemos a Jesús. Dios me estaba hablando sobre eso y sabemos que esto está súper famoso desde hace unos años, el que todo se vaya viral, viral, viral. Y si el mundo lo usa para sus cosas y viraliza sus poca vergüenza y el diablo viraliza sus maldades, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo y usar las herramientas que tenemos para viralizar a Jesús. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar sobre un tema que casi no se predica y que no se toca, pero es un tema evangelístico. Y ese es el enfoque de esta noche. Es un tema evangelístico. Se llama la serpiente de bronce. Entonces nos vamos para Números 21, del 4 al 9. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo que Dios mandó juicio al pueblo por murmurar contra él y contra Moisés, simplemente porque todos los días comían maná. Pero ellos no sabían que Dios le estaba mandando esa comida, que era comida de noble, un pan nutritivo completo, porque era lo mejor que podían comer para poder soportar las caminatas y el calor del desierto. Y ellos no entendieron eso, pero hasta ahí llega la misericordia de Dios, que les mandó ese pan que los ayudaba. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre las serpientes. Personalmente a mí no me agradan las serpientes. Una que otra las encuentro, como la serpiente albina, la cobra, son interesantes, pero yo no soy fan de las serpientes. La palabra hebrea para la serpiente es Nahash. La Biblia menciona con frecuencia las características comunes de la serpiente. Y estas son algunas de las características. Veneno. No todas, pero la mayoría son venenosas. La posibilidad de encantarlas, eso principalmente lo hacen en la India. Su vivienda y sus hábitos, ya más o menos sabemos. Su inmundicia, porque son inmundas. Al hombre le atrae y le repugna a la vez. Ahí estamos viendo lo que yo les dije. Hay unas que me atraen, pero me repugnan. O sea, ellas allá y yo acá. Son prudentes, tienen poderes curativos que se los dio Dios. Esos poderes curativos que puede tener cualquier serpiente se los dio Dios, porque Él fue el que la creó. Dice que la serpiente y algunas de sus características se usan como figuras de distintas realidades. Las naciones se presentan como serpiente lamiendo el polvo ante el Dios de Israel. Gloria a Dios. La mordida de serpiente se presenta como elemento de juicio divino, como lo acabamos de ver. La serpiente representa a los malvados como los asirios o los babilonios, a los enemigos del pueblo de Israel. Podemos incluir a Gaza, podemos incluir al Líbano, Irán, todo el mundo árabe. Gloria a Dios. Tristemente. Y mire esto, qué interesante. Compara la serpiente con los efectos del vino y su peligro.
los efectos del vino y su peligro son comparados en la Biblia con la serpiente. Mira a ver si es tan terrible esto. Jesús comparó con serpientes a los escribas y a los fariseos. Sabemos que en el mundo hay muchas serpientes, hay mucho hombre malvado, pero el pueblo de Dios no se escapa. En el pueblo de Dios hay muchas serpientes escondidas, disfrazadas, bajo un manto de religiosidad, de legalismo, de pecado oculto y de muchísimas otras cosas. Es el más astuto de los animales. Dios la creó astuta, prudente. Ya lo vimos. Pero tenemos que recordar que era un simple animal. Y fue el diablo, fue Satanás quien la utilizó para su maldad. Fue el instrumento, aquí lo vemos, ¿ves? El instrumento que Satanás utilizó para tentar al hombre. Pero la pobre, por culpa de Satanás, fue condenada por Dios a arrastrarse sobre su pecho. Ella andaba paradita, como a veces la vemos la cobra, o cuando las encantan, que ellas se hierguen, como dicen. Y Dios la castigó a arrastrarse y a comer polvo. A la pobre. Junto con el ser humano, la serpiente sufriría las consecuencias de su enemistad. Y nos vamos a ir a Génesis 3:15. Rapidito por aquí. Génesis 3:15 y dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y por si usted no lo sabía, esta fue la primera profecía dada en la Biblia. Génesis 3:15. Pero, aunque pareció que el diablo se salió con las suyas y engañó a Eva y a Adán y Dios los sacó del Edén, eso no era ningún problema porque la victoria sobre el diablo y su maldad llegaría con Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Éxodo 4 del 2 al 5 y dice así. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, que Dios usó el que la vara de Moisés se convirtiera en serpiente como evidencia de que era Dios quien lo estaba enviando a través de ese milagro, ¿verdad? Entonces vamos a buscar Éxodo 7 del 8 al 12, la vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. No tiene más explicación. Eso fue una señal clara de que Dios estaba con Moisés y con Aarón. Y después las varas volvieron a su forma original, la de Moisés y la de Aarón. En el desierto Israel fue castigado por serpientes ardientes. Estas serpientes se conocen en hebreo como Nahash Saraf. Ellos fueron castigados por la rebeldía que tuvieron contra Dios y contra Moisés. A estas serpientes se les pudo haber llamado así, ardientes, por la fiebre que causan o el ardor que causan cuando muerden.
Bueno, vamos a buscar, que por aquí tenemos Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15. Dice, ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua? Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Gloria al Señor. Ahí vemos lo que le dice Dios al pueblo y le dice serpientes ardientes. Gloria al Señor. Se sabe de casos, dicen que hay casos en que las mordidas por estas serpientes en esa región han causado la muerte en cuestión de minutos a las personas que son picadas por ellas, mordidas. Pero dicen que es en cuestión de minutos que las personas mueren. Así que imagínense usted en ese tiempo que donde lo picara usted tenía que hacer todo lo posible por llegar hasta donde estuviera la serpiente de bronce y mirarla para poder vivir, porque si no era cuestión de minutos. Dice que es en cuestión de pocos minutos que la persona muere. En Isaías 14:29, vamos a buscarlo. Me perdonan, pero a mí la Biblia me gusta mucho, la palabra de Dios me encanta. Y quiero compartir con ustedes. Dice así, Isaías 14:29. Deme un momentito. Ok. Dice así, profecía sobre Filistea. No te alegres tú, Filistea, que es lo que oye Gaza, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. También se le conocían así como serpientes voladoras o era otro tipo de serpiente, pero estamos viendo el papel y el rol de las serpientes en toda la palabra de Dios y en la historia. Entonces vamos a ver Isaías 30. Isaías 36 y dice así. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora, la serpiente que vuela. La serpiente que vuela. Esto es un tema interesantísimo y podemos por la Biblia estar horas aquí hablando sobre la serpiente y todo lo que encontramos de ella en la palabra. Hay mucho, mucho que sacar, pero aquí hay otro punto más importante que la serpiente. Entonces, dice que esto puede aludir a una serpiente voladora, a la rapidez con la que la serpiente ataca. No que volara literalmente. Es la rapidez con la que ella ataca. Y yo lo he visto en documentales. La rapidez con la que esas serpientes atacan a uno y muerden a las personas. Dice que puede ser que algunas menciones sobre serpientes se refieran a animales mitológicos o monstruos que dan terror. Y mitológico se sabe que eso no es en nada cierto, pero monstruos sí, porque Dios creó, lo vamos a ver ahora, Dios creó en su creación hay criaturas que de verdad que son monstruosas. Y vamos a ver Amós 9:3, si no me equivoco, dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea que Dios utilizaba la serpiente para pasar juicio. Y vamos a Génesis otra vez. Vamos a Génesis 1:21. Y Génesis 1:21 dice así. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve.
que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Eso es otro tema súper brutal para trabajarlo, porque sí es muy cierto, Dios creó muchos animales impresionantes y monstruos marinos. Y los hay, están. Lo que pasa es que el mar es tan grande, los lagos, que se mantienen en lo profundo, casi nunca salen. Y las pocas veces que han salido, pues causan revuelo porque la gente se espanta al ver una cosa tan monstruosa. Mucha gente no lo cree, pero bueno. Dice que Mateo 10:16, Jesús les dijo a los discípulos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí una vez más, Jesús usa la serpiente para decirle a los discípulos cómo tenían que comportarse. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, el propósito de que Dios le mandó a Moisés a levantar esta serpiente. Mientras Israel rodeaba la tierra de Edom, durante la peregrinación por el desierto, Israel se vio castigado con una plaga de serpientes ardientes, las Nahash Seret, algo así, no me acuerdo. Las Nahash. Serpientes ardientes por causa de su rebelión contra Dios y contra Moisés. Eso ya lo leímos en Números 21, del 4 en adelante. Entonces, Moisés oró por el pueblo, como ya lo leímos, y por mandato de Dios, él preparó una serpiente de bronce y la alzó sobre un asta en medio del campamento a la vista de todo el mundo, para que el que mirara a la serpiente con fe viviera y no muriera por la mordida. Gloria al Señor. Entonces vamos a buscar Primera de Corintios 10, del 9 al 11, y dice así: Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Gloria al Señor. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso fue escrito para que nosotros viéramos qué fue lo que pasó y por qué pasó y aprender de esto. Entonces, Dios castigó al pueblo, lo vemos ahí. Manda a preparar la serpiente. O sea, mandó el castigo, mandó el juicio a través de estas serpientes, pero también se movió a misericordia y a compasión. ¿Y qué hizo? Él le dijo a Moisés: prepárate esta serpiente, una misma serpiente como las que los picaban a ellos, los mordían, levántala en un palo para que el que mire sea salvo, el que mire a la serpiente. Entonces así Dios los libró de la muerte. La serpiente de metal, bendito Dios, no tenía ningún poder curativo. Simplemente fue un medio que Dios usó para probar la fe del pueblo. Dios lo usó para probar la fe del pueblo. Entonces ahora vamos a Isaías 45:22 y dice así: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, Dios nos está diciendo, es a mí a quien me tienen que mirar, es a Jesucristo mi Hijo a quien tienen que mirar. No a nadie más y no a nada más. Entonces Dios quería probarlo y ver que se arrepintieran y ver si tenían fe. Después de haberse quejado, siglos después, el rey Ezequías de Judá, un formador religioso, hizo pedazos la serpiente de bronce que hizo Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso y la llamaron Neustán.
Eso está en Segunda de Reyes 18:4 por si lo quiere buscar. Las supersticiones acerca de los poderes benéficos de la serpiente, qué terrible, inspiraron esta medida enérgica de sequía. La serpiente no tenía ningún poder. Esa serpiente de bronce no tenía poder. Dios era el que tenía el poder. Y entonces, para terminar con toda esta idolatría y herejía, Ezequías la mandó a destruir. Acabó con la serpiente de bronce. Cuando Jesús le estaba explicando a Nicodemo, se comparó sobre volver a nacer de nuevo. Se comparó a sí mismo con la serpiente que había sido levantada en el desierto. Entonces nos vamos a Juan 3:14. Y Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se comparó con la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Lo que estamos viendo aquí es que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto es tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Que él iba a ser clavado en esa cruz, levantada esa cruz y él colgado ahí. ¿Para qué? Para salvación. O sea, usted lo mira y lo compara y es lo mismo. Y en el tiempo de los hebreos, si no miraban la serpiente, morían en cuestión de minutos. En ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, muchos miraron y creyeron. Otros no creyeron, se burlaron, no hicieron caso. Esos murieron. Y no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de muerte espiritual. En Números vemos que fue muerte física por la mordedura de la serpiente ardiente, pero cuando venimos aquí, estamos viendo que es muerte espiritual de lo que se está hablando, y es de muerte espiritual de lo que Dios quiere librar a muchos. Es de muerte espiritual lo que Jesús quiere hacer, librarlos de la muerte espiritual. Tú solamente tienes, amigo o amiga que me estás escuchando, hermano en Cristo, que a lo mejor estás en dos aguas, que estás pensando en rendirte, en dejar el camino del Señor, en vivir en dos aguas. No, mira a la cruz, mira a Cristo crucificado. Murió por ti para salvarte, lo mismo que aquella serpiente en el desierto. Entonces, en Apocalipsis 12:9 se identifica a Satanás como la serpiente antigua. Cuando en Apocalipsis te habla, Apocalipsis 12:9, 22, se identifica a Satanás como serpiente antigua. Y esto afirma la victoria final que vimos ahorita que se dijo, de Dios sobre toda maldad, de Jesucristo sobre la maldad del enemigo de las almas. En Juan 3:14 lo vemos, la serpiente de metal es tipo de levantamiento sobre la cruz del Hijo del Hombre, te lo digo una vez más. Todo aquel que mire con fe tendrá vida eterna, lo dice aquí, Isaías 45:22. Gloria al Señor. El poder de la vida con el que Dios usó la serpiente de metal anticipaba la muerte expiatoria de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo que fue levantado en la cruz para darle vida a todos los que le miraron, a todos los que le miren, presente, miren a Jesús, van a ser salvos y van a ser librados de muerte espiritual. Escucha lo que Dios te está diciendo. Si tú quieres ser liberado del pecado y recibir la salvación, tienes que volver tu corazón en obediencia y fe a la palabra de Dios en Cristo. Porque solo en Cristo podemos llegar al Padre. Solo Cristo es el camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Gloria al Señor. No hagas como hicieron los hebreos. Muchos murieron porque no quisieron
O sea, ustedes imagínense, estás muriendo con una fiebre que te abraza, con un sol terrible, pleno desierto, y no levantas la cabeza un poquito con la poca fuerza que te quedan para mirar a la serpiente de bronce que estaba allí, y mueres en cuestión de minutos por una picada de una serpiente. No hagas lo mismo que ellos hicieron. No te dejes quemar por la fiebre del enemigo, por el pecado que el enemigo ha puesto en ti, te ha hecho hacer, por el mal que te ha hecho hacer. No, no lo hagas, no lo hagas. Mira a Jesús, mira la cruz, levanta tu cabeza con la poca fuerza que tiene. Levanta tu vista, mira la cruz, mira a Cristo. Él quiere salvarte, por eso lo hizo, para salvarte. Levanta tus ojos y mira al que murió por ti en la cruz. Él ya no está en la cruz. Él fue resucitado al tercer día, venció la muerte y quiere darte vida eterna, perdón de los pecados, salvación, vida eterna. ¿Qué más quiere? No te mueras en el desierto del pecado, de la rebelión, en el desierto de la depresión, en el desierto de la desesperación, en el desierto de la maldad. Levanta tu cabeza y mira a Cristo para que puedas ser salvo. El tiempo es corto ya, el tiempo es corto. Mira a Cristo para que seas salvo. Que Dios te bendiga y que esta palabra llegue a tu alma y haga lo que fue, para lo que fue escrita en tu vida. Que Dios te bendiga. Shalom.